Pensé que mi amiga era normal, hasta que descubrí que era Terian. A veces desaparecía durante horas para ir al bosque detrás de su casa. Decía que necesitaba correr, pero no como una persona normal. Una vez la vi regresar con las rodillas llenas de tierra y hojas pegadas en el cabello. Christy y yo somos amigas desde siempre. Nuestras mamás son amigas, y desde que nacimos nos conocemos. Cuando éramos niñas pasábamos casi todos los fines de semana juntas. A veces construíamos fuertes con cobijas en la sala y decíamos que era nuestra base secreta. Otras veces salíamos al patio a jugar hasta que ya era de noche y nuestras mamás tenían que llamarnos varias veces para que entráramos. Christy siempre fue la más valiente de las dos. Si había que subir a un árbol, ella subía primero. Si había que explorar algún lugar, ella era la que decía, vamos a ver qué hay. Yo siempre pensé que esa curiosidad era parte de su personalidad, hasta que empezó a pasar demasiado tiempo en el bosque. Christy y yo teníamos muchas cosas en común, practicábamos béisbol, nos gustaba cantar, hacíamos karaoke por horas, jugábamos videojuegos, y nos encantaba el anime. Nuestro pacto era ver anime cada jueves por el resto de nuestras vidas, jaja. Cuando entramos a la secundaria, llegó una nueva alumna, Ana. Ana y Christy empezaron a ser muy cercanas. Yo me sentía un poco reemplazada. Nosotros cada jueves veíamos un episodio nuevo de nuestra serie favorita. Yo preparé las palomitas como de costumbre. Ese día Christy no llegó. Llamé a su casa, contestó su madre. Dijo que Christy había salido con Ana. Sentí como si algo se me hubiera hundido en el pecho. Era la primera vez en años que Christy cancelaba nuestros jueves. Ese día Christy no se comunicó conmigo. Al siguiente día en la escuela, la vi. Le pregunté por qué me dejó plantada y solo dijo, sí, perdón. Ana y yo salimos al parque. Por cierto, ya no llegaré los jueves, decidí que ya no me gusta el anime. Yo me sorprendí, era algo que veíamos desde años atrás. Le pregunté, ¿qué significa que ya no te gusta el anime? ¿En qué momento pasó? Porque hasta el jueves pasado a ti te encantaba. No me respondió, solo puso sus ojos en blanco, como hacía cuando algo no le gustaba. Dijo que Ana la estaba esperando para ir al receso juntas. Desde que estamos en el jardín de niños, pasamos todos los recreos juntas. Ese era el primero que ella se iba con alguien más. Me sentía muy sola. Mi amiga me había reemplazado por alguien que conoció hace unos días. Había algo en Ana que me incomodaba. No era solo que estuviera pasando tiempo con Christy. Era la forma en que hablaba. Siempre parecía segura de todo, como si supiera algo que los demás no sabíamos. A veces la veía susurrarle cosas a Christy y luego las dos se reían. Cuando me acercaba, se callaban inmediatamente. Era como si compartieran un secreto del que yo no podía formar parte. Algo en Ana me daba mala espina. No sabía exactamente qué era. Hasta el día que seguí a Christy y a Ana. Por la noche mi mamá le mandaba a la mamá de Christy comida, hizo de más y me mandó a dejarla. Cuando llegué a casa de Christy, escuché un sonido extraño desde el bosque detrás de su casa. Era un aullido largo, profundo. Pensé que era un perro, pero luego escuché otro aullido respondiendo desde más lejos. Me asomé un poco. Y juraría que vi dos siluetas moviéndose entre los árboles. Me dio miedo. Yo veo muchas películas de terror, y mi mente imaginó lo peor. Llamé a la puerta, abrió la madre de Christy, dijo que su hija no estaba, había salido con Ana. El siguiente día en la escuela le pregunté a Christy a dónde había ido ayer tan noche, le conté que fui a su casa y no estaba, dijo que salió por ahí con su amiga, me dijo, bueno, tengo que irme, Ana me espera. Me fui detrás de ella y ahí estaban Christy y Ana sentadas en el césped detrás del gimnasio. Estaban agachadas muy cerca una de la otra, susurrando algo. Cuando me acerqué, Christy levantó la cabeza de golpe. Y por un segundo me miró de una forma muy rara. Como si estuviera molesta de que la hubiera interrumpido. Al salir de la escuela ese día ellas fueron al parque. Yo me quedé de lejos mirando. De repente entraron al bosque. Yo no quise entrar, me dio algo de miedo, pero me quedé esperando a que salieran. Venían con las rodillas sucias y con algo de hojas en el cabello como si se hubieran tirado al suelo a jugar. Me fui para mi casa muy confundida por lo que vi. Al siguiente día la seguí de nuevo, pero esta vez sí entré al bosque. Tenía que ver de cerca lo que estaba pasando. El bosque estaba mucho más oscuro de lo que imaginaba.
Los árboles eran tan altos que casi no dejaban pasar la luz. Cada paso que daba hacía crujir las hojas secas del suelo. Tenía miedo de que me escucharan. Por un momento pensé en regresar. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Primero entraron caminando. Pero cuando estuvieron más adentro del bosque, hicieron algo que me heló la sangre. Se pusieron en 4 patas como animal. Yo no entendía nada. Pensé que quizá me había visto y me estaban jugando una broma. Ana empezó a correr como animal y Christy la seguía. Se revolcaban en la tierra, y no hablaban. Empezaron a gruñir como un animal. Ana aulló como lobo. Christy inmediatamente aulló también. A lo lejos del bosque se escucharon otros aullidos. Ellas dos ambas corrieron en esa dirección siguiendo el sonido. Me quedé paralizada detrás del árbol. Parte de mí quería correr a casa lo más rápido posible. Pero otra parte no podía dejar de mirar. Nunca había visto a Christy comportarse así. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. No las quise seguir, me regresé a mi casa pensando en lo que acababa de ver. El siguiente día en la escuela busqué a Christy, le pregunté qué hacían en el parque. Quería ver si me contaba la verdad, me dijo que nada, solo observar animalitos. Cuando dijo eso, sus ojos se iluminaron de una forma que nunca había visto. Y en ese momento entendí algo. Christy ya no era la misma persona. Un día vi algo colgando del cuello de Ana. Era un collar con la cabeza de un lobo. Debajo tenía grabada una palabra. Una palabra que nunca había visto antes. Therian. Esa noche no pude sacarme esa palabra de la cabeza. Así que la busqué en internet. Personas que creen tener el espíritu o identidad de un animal. Cuando terminé de leer, sentí un escalofrío. Porque todo lo que describían era exactamente lo que Christy y Ana hacían en el bosque. Entonces reuní valor y confronté a Christy después de clases. Quería que lo dijera de frente. Le dije que las había visto en el bosque, corriendo en 4 patas y aullando. Por un momento pensé que lo negaría. Pero Christy solo suspiró. Miró a Ana, y luego me miró a mí. No lo entenderías, dijo. Ana sonrió y dijo, somos Therians. Si te gustan este tipo de historias raras de internet, suscríbete, porque tengo muchas más. Yo les dije, entonces, ¿creen que son animales? Ana frunció el ceño inmediatamente. Eres tan ignorante, dijo molesta. No somos animales. Miró a Christy y luego volvió a mirarme. Tenemos espíritu de lobo. Bajó la voz, como si estuviera diciendo algo importante. En otra vida yo fui uno. Lo sé, ahora tengo un cuerpo humano, pero sigo siendo un lobo por dentro. Christy me miró muy seria. Tú no lo entiendes todavía. Pero cuando corres con la manada, todo tiene sentido. Yo fruncí el ceño. Manada, ¿a qué te refieres? Ana sonrió, como si estuviera orgullosa. Sí, una manada. Nos reunimos con otros Therians en el bosque. Corremos juntos, exploramos, a veces aullamos. Sentí un escalofrío. ¿Cuántos son? Pregunté. Ana se encogió de hombros. Más de los que crees. Ana me miró fijamente. ¿Quieres ser parte de nuestra manada? Por un momento dudé. Parte de mí quería decir que sí. Porque tal vez era la única forma de recuperar a mi mejor amiga. Pero en el fondo sabía la verdad. Yo no me sentía como un animal. Y no quería fingir ser algo que no era. Lo siento, le dije. Pero no quiero. Dudo mucho que pueda comportarme como algo que no soy. Christy me miró con una expresión fría que nunca le había visto. En ese caso, dijo, ya no podemos ser amigas. Ahora solo me junto con Therians. Ellos sí me entienden. Sentí que la rabia me subía al pecho. ¿Cómo carajos te van a entender? Le respondí, si ni siquiera hablan entre ustedes. Ana soltó una pequeña risa. No necesitamos hablar. Yo me fui, las dejé ahí, me hice a la idea de que había perdido a mi mejor amiga. Llegué a mi casa, puse música a todo volumen, agarré una almohada y grité lo más fuerte que pude. Después de un rato, me sentí un poco más tranquila. Pasaron las semanas. Christy y yo no volvimos a hablar. Un día Ana no llegó a la escuela. Ese mismo día, Christy me buscó. Se quedó parada frente a mí unos segundos, como si no supiera por dónde empezar.
Era raro verla así. Christy normalmente siempre tenía algo que decir, alguna broma o alguna idea loca. Esta vez solo miraba el suelo. Por un momento pensé en simplemente irme. Todavía estaba molesta por todo lo que había pasado. Pero también era la primera vez en semanas que me hablaba. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos se veían cansados, como si no hubiera dormido bien en varios días. ¿Podemos hablar un momento?, me preguntó en voz baja. Caminamos hacia una parte más tranquila del patio de la escuela, cerca de unas bancas donde casi nadie se sentaba. Ninguna de las dos habló durante unos segundos. El silencio se sentía incómodo. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, lo siento mucho. Dijo que nunca quiso hacerme sentir mal. Para serte sincera, dijo. No me gusta ser Tyrion. Cuando conocí a Ana empezó a hablarme de todo eso, y me dio curiosidad. Me parecía fascinante, me invitó a ser parte de la manada. Pero la verdad, nunca me sentí como uno de ellos. Bajó la mirada. Ellos se lo tomaban tan en serio, que no quise que pensaran que me estaba burlando. Así que simplemente, me quedé ahí. Me contó que había hablado con Ana. Le dijo que ya no quería ser parte de la manada. Ana se molestó mucho. Dijo que había perdido el tiempo enseñándole todas esas habilidades. Después de eso, Ana se cambió de escuela. Nadie volvió a saber mucho de ella. Aunque Ana se fue, los aullidos en el bosque nunca desaparecieron. Sabíamos que era ella y su manada. Christy me miró con algo de miedo en los ojos. ¿Aún podemos ser amigas?, me preguntó. La verdad, yo entendía lo que había pasado. Christy solo estaba tratando de descubrir quién era. Así que le dije que sí. Y desde entonces, volvimos a ver anime los jueves. Al principio todo se sentía un poco extraño. Como si estuviéramos tratando de volver a algo que se había roto. Pero poco a poco las cosas empezaron a sentirse normales otra vez. Volvimos a hablar de nuestras series favoritas, a cantar karaoke y a jugar videojuegos como antes. Aún así, a veces cuando pasaba cerca del bosque detrás de su casa, recordaba lo que había visto esa noche. Y en algunas ocasiones, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles, juraría que todavía se escuchan aullidos a lo lejos. Una tarde, mientras caminábamos cerca del parque, miré hacia el bosque detrás de las casas. El viento movía las ramas de los árboles y por un momento recordé la noche en que vi a Christy correr en 4 patas entre ellos. Sentí un pequeño escalofrío. Christy también miró hacia el bosque por un segundo, como si estuviera recordando lo mismo. No dijimos nada, solo seguimos caminando. Esa noche, cuando ya estaba en mi habitación, escuché algo a lo lejos. Un aullido. Luego otro. Me asomé por la ventana, pero el bosque estaba oscuro y tranquilo. Tal vez solo era un perro. O tal vez, no.